En medio de este tiempo quiero comenzar mostrando unas realidades que nosotros tenemos. Creo que todos en algún momento determinado nos hemos encontrado en esos espacios de nuestra vida donde decimos obedecer a Dios no es tan sencillo. En algún momento determinado alguien posiblemente ha dicho, bueno, la vida cristiana no es fácil. Y definitivamente sabemos que en la vida cristiana, desde muchos detalles que se van a ir dando en nuestra vida, vamos a encontrar momentos difíciles como pruebas, pero también tentaciones. Momentos en los que no necesariamente estamos hablando de problemas solamente que otras personas a veces pueden causar o otras situaciones externas a nosotros, sino que a veces nosotros también nos metemos en algunos problemas muy serios. Y en medio de todas las cosas que van pasando y los surcos y etapas nuevas en nuestra vida que vamos desarrollando y avanzando, nos damos cuenta que seguir al Señor y vivir bajo su palabra no es nada sencilla. Y hay momentos determinantes muy amplios en nuestra vida en la que nosotros sabemos que si queremos continuar viviendo en la voluntad del Señor y haciendo las cosas correctas, pues este siguiente paso no es sencillo. Posiblemente en algún momento tú te has encontrado frente a un gigante, posiblemente, y has imaginado que lo que Dios te está pidiendo es algo imposible de hacer. Quizás para otros no, pero para ti sí. Y de alguna u otra manera todos en la vida cristiana estamos en diferentes espacios, avanzando en diferentes caminos, y nos topamos con momentos en los que Dios nos reta a vivir una vida de obediencia en diferentes aspectos de nuestra vida, y nos damos cuenta que algunos de esos pasos los podemos manejar y tolerar, pero hay otros momentos en los que definitivamente necesitamos mucho valor para hacerlo, necesitamos mucha fe para hacerlo, necesitamos mucha perseverancia, constancia, y en medio de todo eso, las situaciones muchas veces no están a nuestro favor. Y a veces sucede que sentimos que en algunos de los casos que estamos obedeciendo a Dios o estamos haciendo lo que Dios nos pide, sentimos que el mundo a veces puede estar en nuestra contra incluso, porque cuando comenzamos a contar lo que tenemos a favor de lo que tenemos en contra, nosotros comenzamos a decir, no llego. No. Quizás el hermano tal, el líder tal, la hermana tal, pero no, yo no. Tú no sabes mi pasado, tú no sabes lo inconstante que soy, tú no entiendes la forma en la que yo he llegado hasta aquí, y cuando hacemos los números no alcanza. Sin embargo, en medio de todo también sabemos que Dios nos sigue retando a vivir como Él nos pide y no hay vuelta atrás. Dios no cambia, Dios nos sigue hablando del mismo punto y al final todo se resume en si yo voy o no obedecer. Todos en algún momento nos hemos encontrado en ese momento en el que Dios nos reta a dejar cierto pecado, a dar un paso de fe, asumir una responsabilidad nueva posiblemente, abandonar un hábito que quizás ha venido restando en mi vida, o incluso cortar una amistad. Y cuando nosotros llegamos a esos momentos nos damos cuenta que no importa qué tan difícil sea, nosotros sabemos que debemos hacerlo. Y a veces podemos optar de diferentes maneras. Algunos se tiran al abandono y dicen, algún día cambiaré, algún día voy a crecer, algún día haré lo que Dios me dice. Ahorita tengo cosas importantes que hacer, así que me voy a enfocar en el trabajo, o a veces en el ministerio, o a veces en mis estudios, o en mis hijos. Pero en medio de todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida, somos muy rápidos a veces para encontrar una tangente por ahí. Y en vez de hacer lo que Dios nos está diciendo, nosotros buscamos otra forma de aliviar la irresponsabilidad que tenemos. Y en medio de todos, Dios sigue diciéndonos lo que espera de nosotros. Son muchas las cosas que podríamos hablar cuando Dios nos reta a vivir una vida de obediencia. Y creo que cada uno aquí, inclusive si fuéramos familia, Dios no necesariamente está trabajando en el mismo carril con cada uno de nosotros. Pero todos sabemos que seguir a Dios no es sencillo. Y algo que tú vas a ver en la palabra de Dios es que para seguirle, para obedecerle y para poder ver los frutos de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, necesitamos no solamente la decisión de obedecer, la fe para dar los pasos, sino la determinación para ser constante. Porque en algunos aspectos pueden ser manejables las consecuencias de las decisiones que tomamos, pero en otros pueden ser muy grandes. Y si hay algo que tú te vas a dar cuenta es que tú y yo necesitamos ser determinados para vivir en la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos determinados a poder hacer las cosas que Dios nos pide, vamos a ver que algunas cosas en nuestra vida van a estar así
Yendo y saliendo, entrando y saliendo, subiendo y bajando. Y cuando tú analizas la Escritura y tú vas a la palabra de Dios, te vas a percatar que no ha existido ningún cristiano, hijo de Dios, hombre temeroso de Dios, que Dios haya utilizado, transformado su vida, que haya estado dudando de Dios en pleno camino. Sí, somos humanos, nos cansamos, nos agotamos y hay momentos de baja, pero necesitamos tener un carácter que llegue a determinar una vida que pone en primer lugar a Dios. Por esa razón, es importante que nosotros consideremos un punto, y es que los determinados son aquellos que exactamente van a ver la voluntad de Dios florecer en sus vidas. Nadie crece sin esfuerzo y trabajo. Algunos están queriendo relegar esa responsabilidad a otro momento. Y Dios es un Dios celoso, porque muchas veces nosotros competimos con Dios poniendo otro tipo de prioridades. Sin embargo, en medio de todas las cosas, Dios tiene una forma muy particular de trabajar en nosotros y no hay atajos. Dios nos empuja a que tomemos decisiones claras para poder ponerlo a Él en primer lugar y hacer lo que nos está pidiendo. Pero antes de introducirnos al texto que hoy día vamos a leer y de desarrollar lo que vamos a estudiar, vamos a pedir que Dios nos dirija. Así que vamos a orar ahí donde estamos, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Señor, gracias por este momento en el que nosotros podemos reunirnos después de cantarte. Ahora queremos exponernos a tu palabra y en medio, Padre, de las diferentes cosas que nosotros traemos a este lugar, en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros queremos descansar en ti y dejar en tus manos lo que nos preocupa, lo que posiblemente nos quita el sueño, y en medio de todo queremos confiar que lo que tienes que decirnos nos va a llevar a hacer no solo tu voluntad, sino ver los frutos a los que tú quieres llevar nuestra vida, Señor. Padre Santo, te agradecemos porque sabemos que eres bueno, que no nos pides nada malo para nosotros. Sabemos que aunque nos cueste, sabemos que tú siempre en tu palabra, que es abundante, rica y fiel, tú siempre has buscado en amor el bienestar de toda tu creación y sobre todo de tus hijos. Y te pedimos que nos ayudes a poder entender con claridad lo que tú quieres decirnos y lo que ahora vamos a analizar pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando hablamos de estar determinados y de ser determinados, podemos hablar muchas cosas, y cuando nosotros vamos a la Biblia, pues vamos a encontrar muchas palabras. No voy a encontrar esta palabra exactamente en la Biblia, pero te vas a dar cuenta que está enmarcada en el carácter de muchos hombres. Y para poder hacer un poquito más la idea clara y no ir mucho dando vueltas, cuando estamos hablando de ser determinado, no estamos hablando de un tipo de carácter en particular necesariamente, o de temperamento, mejor dicho. No estamos hablando de que tú eres de cierta forma, aunque lo pudiera incorporar. Algunas personas son más constantes que otras, pero a veces también son más constantes para lo malo y no para lo bueno, y a veces algunos son tercos también y no escuchan. Sin embargo, cuando hablamos de ser determinado, estamos hablando de alguien que no es voluble, que no es dubitativo, que no es inconstante, que no es fluctuante, y que detrás de eso ha desarrollado la capacidad de ser decidido, marcado, quebrantado o convencido. Y estamos hablando de alguien que no necesariamente no tiene miedo o que no necesariamente no se preocupa. No, esta es una realidad en nosotros cuando podemos ver gigantes delante de nuestra vida, sea que están en nuestro cuerpo, sea que están en las situaciones. Pero es que sabe lo que tiene que hacer y entiende claramente que no está en duda hacer la voluntad de Dios. La determinación no solamente se va a ver en lo que yo termino de hacer, sino en lo que yo pienso. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a darnos cuenta que hay un tipo de hombre, un tipo de mujer, que es aquel que va a vivir la vida cristiana y va a permitirle a Dios hacer esa transformación que Dios ha iniciado desde el principio cuando recibió a Cristo en su vida. Si tú eres hijo de Dios, Dios te ha metido en un proceso para transformar tu vida y para llevarla bajo sus propósitos. Pero para que ese proceso se acelere, para que ese proceso se pueda ver de manera visible en tu carácter, en tu vida, tú necesitas estar alineado con Dios y de acuerdo con Él. Algunos van a pensar entonces, solo aquellos que son inconstantes, solo aquellos que son constantes, que cuando empiezan algo son tan tercos que lo terminan, ¿son ellos los que van a ver a Dios? Algunos se pueden preguntar ¿qué tal si yo no soy tan constante, ¿no? Y cuando me comparo con mi hermano, con mi papá o con mi tío, con mi hermano, yo
Yo nunca voy a poder ver a Dios en mi vida moverse porque tengo un carácter así como que a veces le cuesta estar consecuente. Bueno, a lo largo del tiempo que vamos a ir desarrollando la enseñanza, vamos a ver que hay algunas cosas que hay que aclarar. Porque a veces pensamos que nuestro temperamento va a determinar eso. A veces por ahí se ha dicho, no, yo soy colérico, yo soy centrado, yo hago las cosas y me las planeo y las pongo. Y hay algunos que son un poco más inconstantes. Algunos dicen, yo soy medio sanguíneo y a veces me emociono y me voy con todo, pero de pronto también me salgo con todo también. Y a veces vivimos marcados por lo que alguien nos ha dicho que somos, cuando en realidad eso no está en la Biblia. Los temperamentos no están en la Biblia. Y creo que el pastor Raúl hace poco justamente estuvo hablando acerca de esto. Yo no puedo determinar mi vida y mi conducta porque alguien me dijo que soy de cierta forma. La Biblia no habla acerca de esto. Aunque tenemos cierta predisposición a tener cierta conducta, la Biblia nos habla de que el poder de Dios y el Espíritu Santo puede cambiar nuestro corazón y desarrollar una nueva vida, con una nueva forma de pensar, con una forma nueva de vivir. Y la Biblia básicamente eso le llama sanidad. Porque tú puedes romper la cadena de ciertos hábitos o ciertas conductas que se han podido ver en la vida de tu familia y tú pudieras ser muy diferente, todo depende de qué tanto tú le crees al Señor. Pero en medio de esto vamos a ir a un texto. Quiero pedirte que vayas conmigo, Mateo, capítulo 11, versículo 12 al 15. Okay, vamos a leer solo el versículo 12. Mateo, capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12. Si buscas en tu Biblia, espero que tengas el libro ahí. Sabes que estamos en el Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una vez más. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En un momento determinado, este texto se está desarrollando cuando Jesús está aquí en la tierra. Cuando tú lees Mateo y lees todo el Evangelio de Mateo, vas a percatarte que Jesús tuvo diferentes momentos. Este no es un momento en donde Jesús estaba pasando desapercibido. Este es un momento en el que Jesús ya era bastante famoso. Mucha gente lo conocía. Y había sucedido que algunas cosas habían pasado previamente a este elemento. Jesús no estaba iniciando su ministerio de recién. Ya había pasado cierto tiempo. Y curiosamente, Juan el Bautista, que era el que había anunciado primeramente el Evangelio, ya estaba en la cárcel. En este momento Jesús está predicando, pero a Juan el Bautista lo han encarcelado y lo han puesto en prisión por justamente predicar el Evangelio del reino de Dios. Y en medio de ese ministerio ahora se levanta Jesús. Juan es alguien que va a ir saliendo de la escena y Jesús va a ir apareciendo en la escena. Y en medio de las cosas que van pasando, Juan, al estar encarcelado, comienza a preguntarse acerca de la obra de que Jesús está haciendo. Y él va a tener algunas dudas acerca de lo que Jesús está haciendo, porque Juan está predicando acerca de que vendrá un Mesías que va a venir a traer juicio. Y Jesús tiene toda una gira sanando personas y perdonando pecadores. Y eso como que trae un poco de confusión a Juan en ese momento. Él no está dudando de Dios, él está intentando tener claridad. Y en medio de todas esas escenas, él manda unos mensajeros a Jesús para hacerle algunas preguntas. Jesús le responde a Juan, pero en medio de eso, después de mandarle su respuesta, voltea a las personas, a hablarles y a marcar un punto determinante para el futuro. Porque los discípulos que están con él comienzan a ver lo que está pasando con Juan y lo que Jesús está diciéndole y comienzan a observar lo que está pasando en ese momento. No sabemos qué estaban pensando, pero Jesús tiene algo que decirles a ellos. Y lo primero que les dice es justamente estas palabras. Desde los días de Juan el Bautista, desde que Juan inició su ministerio, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Estas palabras son un poco confusas en realidad para muchas personas porque la traducción que se tiene en el español no es muy clara para poder dejarnos a nosotros toda la idea completa. Y antes de que nosotros entremos a poder desarrollar todo esto, quiero que puedas comprender que esta frase que está aquí, este versículo que está acá, no es del todo tan claro y es por eso que te he traído una forma un poquito más clara de poder entender lo que Juan ha venido pasando en ese momento, desde que Juan empezó su ministerio hasta ahora que Jesús está predicando. Y algo que está sucediendo es que el texto quiere darnos a entender dos ideas, no solamente una que está aquí.
Si tú buscas otras Biblias que tienen otro tipo de traducción, pues como la Biblia de Jerusalén, que es quizás la que más claridad tiene para poder decirnos esto, dice, el reino de los cielos abre su camino con violencia. Esta quizás sería la mejor traducción de poder entender esto. Y a lo que se refería es decir, se establece con fuerza o despecho de todos los obstáculos. Es decir, cuando tú hablas del reino de Dios, cuando tú hablas del evangelio de Dios, no es algo que sucede en el espacio de la comodidad. Tú no vas a poder ver el evangelio actuar en la vida de una persona solamente estando sentado, escuchando enseñanzas. Eso no sucede. Lo que estás diciendo en este momento la Biblia a través de las palabras del mismo Jesús es que el reino de Dios va a ameritar que las cosas salgan de la quietud. Y sobre todo va a utilizar una palabra, va a utilizar la palabra violencia. MacArthur, que es un estudioso también de la palabra, nos habla un poquito más acerca de esto y lo define de esta forma. Él dice, el reino avanza implacablemente y solamente los implacables encuentran su camino en él. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a darnos cuenta que los hombres que temieron a Dios y que Dios utilizó no fueron hombres que pasaron desapercibidos. Y no necesariamente por hacer escándalos o ser unos radicales, sino por hacer cosas que definitivamente eran intencionales y ameritaban un esfuerzo y no eran sencillas de hacer. De tal manera que hay una verdad que tú vas a poder encontrar en medio de este texto y de lo que Jesús va a seguir narrando a continuación. Si tú te das el tiempo de leer todo lo que continúa hasta el final de esta porción, te vas a dar cuenta que los determinados encuentran su camino en el reino de Dios. Los determinados son aquellos que comienzan a ver los frutos de lo que Dios ha venido a prometer. Jesús dijo que ha venido a traer vida y vida en abundancia, pero el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros podemos ver que Dios ha prometido toda una transformación de nuestra vida. Pero de pronto hay cristianos ahí viviendo sus vidas con la cabeza agacha y aunque quizás no andan tristes todo el tiempo, andan como decepcionados en su corazón porque no es lo que esperaban. Y pareciera como que la iglesia o Dios los ha estafado. Y a veces son cristianos que no logran florecer en su entendimiento de lo que Dios quiere con ellos. Y a veces sucede que eso puede ser por muchos motivos, no solamente por ellos mismos. Pueden haber muchos motivos por lo que esto suceda. Sin embargo, hay una gran verdad que tú puedes ver en este punto. Es que solo aquellos que son determinados pueden ver florecer su vida en el Señor. ¿Y cómo es que esto se puede entender? Bueno, la primera parte que tú puedes ver ahí es que el reino de Dios ha avanzado implacablemente. Es lo que te decía hace un instante. Cuando Jesús está diciendo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, una de las cosas que Jesús está queriendo decir es que el reino de Dios ha avanzado, se mueve y en este momento se está moviendo de manera implacable. Nadie lo ha detenido. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús vino a la tierra y mucha gente ha ido en contra de Jesús, de la Biblia, ha ido en contra de la iglesia y seguimos aquí. Han habido enfermedades, han habido guerras, ha habido pandemia y seguimos aquí. Y en medio de todo lo que Dios ha hecho, su obra no se ha detenido y el evangelio sigue corriendo. Han encarcelado predicadores y el evangelio entró a las cárceles. Y cuando el enemigo ha querido ir en contra del reino de Dios y del evangelio, ha salido perdiendo más veces de las que él ha querido ganar. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que Juan ha hecho todo un trabajo. Jesús está haciendo todo un trabajo. Y en ese preciso instante, si hablamos de ese preciso momento, el reino de Dios se había movido de una manera muy desorbitante. Porque hay algo que quizás no estamos viendo en el instante, y es que, como te decía hace un rato, que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento en este escenario, pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. ¿Qué significa esto cuando tú estudias la teología de la Biblia? Y es que entre el último profeta que Dios levantó en el Antiguo Testamento y el siguiente profeta que era Juan el Bautista, hubieron 400 años que Dios no levantó ningún profeta, ningún hombre de Dios para darle mensaje a Israel. Había un silencio que hizo que muchas personas que conocían de Dios no tenían dirección de Dios.
No solamente no tenían dirección de Dios, sino que comenzaron a hacer las cosas como mejor les parecía. Eso fue unos años muy duros para Israel. Hubieron guerras, el templo fue destruido, pasaron muchas cosas feas en medio de ese tiempo. Y si eso fuera poco, en Israel se comenzaron a levantar algunas sectas que decían seguir a Dios y tener temor de Dios, buscando aplicar la palabra de Dios, pero sin la dirección de Dios. Y ahí salen los fariseos, salen los saduceos, salen los esenios, salen los celotes y muchas otras sectas que se van a mover. Eran 7 sectas grandes en Israel, que de una u otra manera buscaban amar a Dios y seguir a Dios, pero a su manera. Y cuando llegaban a vivir la Biblia y lo que Dios había enseñado, comenzaban a guardar algunas cosas, pero otras no tanto, y comenzaron a hacer sus propios mandamientos, y comenzaron a aparecer diferentes personas que tenían temor de Dios. Dios dejó que ellos se comportaran como querían, literalmente. Se confundieron en medio de todas las cosas que decían acerca de la palabra de Dios. Pero en medio de todo eso, Dios levantó a Juan. Juan el Bautista, que fue el primer hombre, el primer profeta que Dios va a levantar para luego enviar a su hijo. Y Juan, que va a comenzar a usar la escritura y volver el corazón de Israel a Dios, va a tener una forma en la que públicamente va a llevar a la gente al arrepentimiento, y es bautizándolos. No es el mismo bautizo que nosotros enseñamos exactamente, aunque el rito era igual. Estamos hablando de un momento en el que Israel estaba lejos de Dios y venían a Juan al Jordán a pedir perdón a Dios, y el acto público que hacían era entrar al agua y salir sacados, como un símbolo de mi vida antigua y mi vida nueva. Israel estaba volviendo a Dios y los fariseos estaban en contra de Juan y lo veían como un loco. De alguna u otra manera estaban buscando tener problemas con él, porque veían que estaba moviendo mucha gente. Y Juan no estaba en la ciudad, estaba en el desierto. Y todo este despertar que se estaba dando en Israel y se estaban moviendo las cosas, Dios estaba haciendo su obra, preparando el camino para el Mesías. En medio de ese tiempo, Israel va a ver no solamente a Juan, sino que de pronto va a salir de Nazaret un hombre sin mucha gracia, pero Juan dice que él es el Mesías, el que venimos esperando. Y ahora Jesús va a iniciar su ministerio. Y en medio de eso, Jesús va a comenzar a sanar personas, a perdonar pecados. Y la gente se va a asombrar y no le va a gustar mucho la idea, porque la idea del Mesías no era exactamente alguien pobre o alguien que estaba con los pobres o con los marginados. Era alguien que los iba a traer libertad de los romanos y que iba a instituir la gloria que Israel se le había prometido en el Antiguo Testamento. Y en medio de ese tiempo, ahora tenemos un Israel que no solamente ha sido conmocionado por la predicación de Juan, sino por el poder milagroso de Jesús. Y en ese instante Jesús no era cualquier persona. Si tú leyeras, hay una parte, no te pido que lo busques, está ahí, en Mateo capítulo 4, y entiende que es el capítulo 4, estamos en el capítulo 11. Hace más de 6 capítulos atrás, tú tienes a Jesús que va a comenzar su ministerio. Y cuando en Mateo se nos habla del inicio de su ministerio, mira lo que dice, en Mateo 4, 23 al 25, dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Siria no está en Israel, está mucho más al norte. Y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y luego dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Si tú conoces un poquito cómo es Israel, te he puesto el mapa aquí, no sé si lo logras ver, espero que puedas identificar, pero si te percatas, Jesús estaba acá, de aquí él fue por aquí, toda esta sección. Cuando él estuvo predicando en el Jordán, mucha gente, pero mucha gente comenzó a seguirlos. No solamente del norte, sino del otro lado del Jordán. Toda la gente que estaba aquí y todos los que estaban en Judea, dice, gente de aquí comenzó a ir hasta acá para poder verlo. No se nos menciona Samaria, pero prácticamente en el capítulo 4 Jesús ya era famoso en todo Israel. Y una masa de gente estaba siguiéndolo. El reino de Dios se había movido así, porque a Dios nadie lo detiene, porque Él está haciendo su obra. Y en este instante es el mismo Hijo de Dios que está abarcando el ministerio que Dios le había llamado a hacer. Mucha gente se ha acercado a Dios. Y por esa razón los fariseos, los líderes judíos estaban celosos y estaban buscar algo que tomar de Él para poder hacerlo tropezar. Cuando Juan y Jesús han empezado este nuevo periodo, después de este silencio de 400 años, vamos a ver que Satanás no está contento. Porque el reino de los cielos se mueve.
Y si pensáramos un poquito en nuestro tiempo presente, Dios se está moviendo en este momento. Nosotros hemos visto la mano de Dios de muchas formas. No tenemos que hacer muchos milagros para que esto suceda. Lo hemos visto en la vida de personas. Recientemente, en esta semana, estaba conversando con un varón que viene aquí a la iglesia y que justamente me compartía su testimonio y me decía cómo de forma literalmente sobrenatural Dios se le había mostrado. Si Dios nos habla a través de la Biblia, Dios nos habla a través de personas y de consejos, pero le han pasado algunas cosas que tú dices, esas no son coincidencias, ¿no? Como decía nuestro hermano Juan Pablo, esas son diosidencias, ¿no? Y tú te das cuenta exactamente que Dios de forma soberana está haciendo su obra. Y nosotros podemos ser conscientes de eso. Pero hay alguien que también es consciente y es el enemigo que está perdiendo terreno. Y lo segundo que tú puedes entender en esta frase de Jesús es que el reino de los cielos sufre violencia abiertamente. Satanás no está contento con que las cosas pasen de esta manera. Y en ese instante ya habían cosas que estaban sucediendo. Desde el momento en que Juan comenzó a predicar, desde el momento en que Jesús comenzó a hacer su trabajo, tú puedes ver que el avance del reino de Dios no le había gustado para nada al enemigo. El enemigo había hecho muchos semilleros de maldad. Y ahí no solamente estaban los fariseos, estaban los líderes judíos, habían escribas, habían personas abiertas en contra del trabajo de lo que Jesús estaba haciendo, de lo que Dios estaba moviendo en ese momento en el corazón de las personas. Mucha de la gente que seguía a Jesús ni siquiera sabían leer y escribir, no entendían las cosas, solo estaban viendo un ejemplo y seguían de corazón a Jesús o a Juan. Y de pronto había gente que también conocía la Escritura, pero en vez de sumar estaban restando y había toda esa oposición. Era una guerra espiritual, una realidad que es lo que nosotros en nuestro tiempo podemos ver. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, hubo opositores abiertos. Y todos esos opositores comenzaron a hacer de sí mismos toda una lucha contra ellos. A Juan lo tildaron de loco y de endemoniado, literalmente. Decían de Juan el Bautista que él era un endemoniado loco. Pero no lo criticaban más allá porque el pueblo se les venía encima y tenían miedo del pueblo a estas personas. Por otro lado, Herodes siempre quiso matar a Juan. Desde un momento claro quiso hacerlo, pero tenía temor al pueblo y nunca lo llegó a matar en ese momento. Cuando las cosas se movieron después, ya se cambiaron los escenarios, pero al principio, en realidad, siempre quiso matarlo y hubieron estos problemas. Los líderes judíos siempre estuvieron detrás de Jesús, mientras que Jesús iba predicando y se movía en medio de todas las cosas que iban pasando. Nosotros podíamos ver a los fariseos siguiendo sus pasos para buscar un lugar o una escena en donde generar tropiezo para que el ministerio avance. Y si eso fuera poco, muchas personas previamente a Juan y previamente a Jesús habían proclamado ser Jesús el Mesías y habían confundido a Israel más de una vez. Tanto que cuando Jesús viene, algunos dicen, bueno, dejémoslo ahí nomás que ya se va a pasar ese problema. Y la realidad es que había mucha confusión. Todo esto nos enseña una gran realidad y es lo que decíamos desde un principio. Y es que los que encuentran su camino en el reino de los cielos son los que deciden vivir determinados viviendo para Dios. Los que quieren encontrar la verdad de Dios tendrán que meterse en medio de una batalla. Y es que en realidad Dios nos ha llamado a construir nuestras vidas en medio de un campo de batalla. ¿Te imaginas esa escena? Estar en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no sé si te gustan esas películas, que ya no hay muchas, pero que... ¿Te imaginas cómo en esas escenas donde de pronto hay balas corriendo, un cañón reventando, un proyectil reventando el piso y todas esas cosas que están pasando y tú te puedes cubrir, ¿no? Y el que menos va a querer construir una casa ahí, pero nosotros estamos en medio de una batalla espiritual. Nosotros estamos en medio de un espacio, de un escenario donde el reino de los cielos está avanzando y el reino de las tinieblas está retrocediendo. Y tú puedes ser consciente en medio de las cosas que van pasando en tu vida, qué tan difícil es obedecer a Dios y en algunos escenarios cómo Dios trae gracia para que tú puedas vivir una vida de obediencia. Y esa competencia no es para asustarte en la noche porque te jalan la sábana, esa competencia, esa guerra espiritual es por tu corazón. Es por el hecho de que tú puedas ser consciente de que ese corazón debe servir a Dios, que esa vida debe estar puesta a los pies del Señor, que ese cuerpo debe estar disponible para tu Señor, que ese dinero que tú tienes no es tuyo, es de Él, que esos hijos que tú tienes son de Él, que el ministerio que Dios te ha entregado es para Él. Y cuando tú comienzas a darte cuenta de la escena real en donde tú vives, las cosas cambian de otra manera. Porque a veces solo una propuesta de trabajo ya no es una propuesta de trabajo,
a veces posiblemente es un enemigo abierto. Como cuando Jesús tenía a Pedro delante. Y en un momento determinado Pedro era el discípulo bienaventurado porque carne y sangre no le habían revelado que Jesús era el Hijo de Dios. Él era el discípulo bienaventurado en ese momento, pero después de eso Jesús comenzó a decirles a sus discípulos que en medio de todas las cosas que iban a pasar, él iba a tener que sufrir y pasar persecuciones y él tenía que ir a Jerusalén. Y cuando dice eso, Pedro viene a Jesús y le dice, ven un ratito Jesús, mira, de corazón, de ti a ti, no vayas a Jerusalén. Y en medio de su consejo, muy bueno para el cuerpo de Jesús, Jesús lo voltea y lo mira y delante de los demás, porque dice el texto que los mira a los demás y les dice, apártate de mí, porque literalmente tú eres un enemigo de lo que está sucediendo. Y Jesús cambia en ese momento claramente las cosas en el escenario muy claro delante de los demás, porque lo que está sucediendo en ese momento es que esa opción que le está presentando Pedro va a ir en contra de la voluntad de Dios. Jesús estaba totalmente de acuerdo con Dios, estaba totalmente alerta, y es que el escenario cambia cuando yo soy consciente de que estoy en una batalla espiritual. Es por eso que es importante que yo entienda que en el camino de Dios yo tengo que estar claro y determinado a seguirle. La determinación para seguirle implica que yo tenga que poner de mi esfuerzo, tenga que ser sincero para ser transparente en mi crecimiento, tenga que ser dispuesto a poder dar de mi energía, diligencia y cuidado, porque abiertamente hay oposición y Satanás no está dispuesto a dejarte un pelo para que tú puedas dárselo a Dios. Literalmente no es sencillo. Y todos entendemos que esa oposición se mueve a nuestro alrededor. Pero si yo no soy consciente de que estas decisiones, a veces pequeñas o grandes, van a terminar por repercutir no solamente en mí, sino en lo que el reino de Dios está haciendo a mi alrededor, pues estoy perdiendo privilegios y al mismo tiempo estoy jugando en contra que a favor. Tengo que entender que la oposición que vendrá en mi vida no va a venir necesariamente de cosas que me van a asustar desde el principio. Satanás es muy astuto para ir en contra de nosotros. Satanás, él en vez de poder buscar oponentes externos desde un inicio, va a buscar desarmarnos desde adentro hacia afuera. Y es mucho más fácil para él generar enemigos en mi mente y en mi corazón que lo que esté afuera rodeándome. Por esa razón, hay algunas cosas que yo te quiero mostrar. Mira, Satanás trabaja en esta guerra espiritual en 3 flancos diferentes. Y tú lo vas a reconocer y tendríamos que ir a muchos textos de la Biblia para poder verlo, por eso el tiempo no me da. Solo te lo voy a mostrar así de rápido. En otro momento veremos acerca de esto. Pero tú te vas a dar cuenta que si hay algo que Satanás va a querer hacer en un inicio, es trabajar en tu corazón. Definitivamente tu corazón para él es vital. Si él puede llegar hasta tu corazón, es como que en la guerra él llega a la capital, donde se toman las decisiones, donde se dan órdenes para mover al ejército y para poder hacer todo tipo de cosas. Tu corazón es el centro de tu vida. ¿Y cómo dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿del qué? Mana la vida. Porque nosotros lo entendemos, esto no es nuevo, lo sabemos. Y si nosotros sabemos que mi corazón va a estar expuesto, entonces pues voy a caer. Voy a dejar a Dios. Si yo voy a tener temor en mi corazón para hacer lo que Él me pide, entonces voy a dudar de hacer los retos que Él está poniendo en mi vida. Si yo sigo amando el pecado porque alimento mi corazón de suciedad, entonces yo voy a caer porque mi corazón está expuesto. Pero ese no es el único flanco, porque en el corazón, que es el centro, suceden muchas cosas. Pero aparte de lo que pasa en mi corazón y de cómo yo trate mi corazón, Él ha generado un mundo, un sistema, un cosmos, todo lo que sucede a nuestro alrededor. La Biblia habla que el mundo está gobernado por el maligno. Soberanamente Dios mueve todo, pero Dios ha permitido que Satanás, que el enemigo, levante corrientes de pensamiento, formas en las que la gente organiza su vida, hábitos a lo que la gente le dice bueno y que nosotros decimos que está mal, pero Dios dice abiertamente que hay mucha gente que le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y este mundo está de cabeza abiertamente. Si yo no me cuido con diligencia y con sabiduría, yo rápidamente puedo caer tras lo que el mundo me presenta o tras las diferentes tentaciones que este sistema mueve. Satanás sabe que si no puede llegar a tu corazón directamente, va a hacerlo
de forma indirecta a través de todo lo que te rodea. Lo que escuchas, lo que ves, el trabajo donde estás, las amistades que te presionan, la familia que está ahí, las expectativas que otros tienen de ti, las expectativas que tú mismo tienes de ti y todo lo que el mundo te presenta como bonito y necesario cuando en realidad es solo vanidad. Este cosmos, este mundo. Y si todo eso no sirve, Satanás no se va a quedar tranquilo, porque abiertamente él sí se va a mostrar. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando las cosas del sistema no funcionan y cuando tu corazón abiertamente está siendo cuidado, Satanás va a buscar a quien perseguir. Y ahí nosotros podemos saber abiertamente cuando persiguen cristianos, cuando de pronto abiertamente la gente más segura en él, de pronto mueve los cimientos del enemigo y buscan abiertamente atacarnos, acusarnos, incluso con mentiras, porque estamos haciendo lo que Dios espera. Y Satanás siempre está dispuesto a hacer este trabajo. Si tú quieres estar libre en medio de esta batalla espiritual, tú tienes que cuidar esos tres flancos. Si tú quieres salir de un pecado que te atormenta, si tú quieres vivir de una manera consistente para Dios, tienes que cuidar esos tres lugares. Y Jesús y la palabra nos ha dejado muchos elementos para poder hacerlo. Lo primero es que la Biblia nos enseña que si hay algo que va a cuidar mi corazón es ella misma, la Biblia. ¿Qué dice el texto? Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón porque él emana la vida. Y en el Salmo 119 nosotros sabemos que ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si hay algo que limpia el corazón son las verdades de Dios y la misma presencia de Dios. Hay algo interesante detrás de eso. ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia nos revela a Dios. Porque la Biblia nos permite poder ir a la presencia de Dios. Y no es leer por leer, no es estudiar por estudiar, no es escuchar el culto nada más, es la presencia de Dios la que literalmente mueve las cosas. Dios no habita donde está el pecado. Y Dios abiertamente cuando Satanás cayó lo sacó del cielo y lo mandó a la tierra, al mundo material. Él no está en el infierno por si acaso. Ese es un lugar que está reservado para él más adelante. Pero la Biblia nos enseña claramente que Dios no habita donde está el pecado y nosotros hemos sido santificados justamente por esa misma realidad. Y aunque nuestro corazón todavía lucha y tenemos dificultades, este corazón también quiere amar a Dios y tiene esa duda, esa pugna. Sin embargo, cuando yo alimento mi corazón buscando entrar en la presencia de Dios, es para mí mucho más sencillo decir no a las tentaciones o decir no a cierto temor. ¿Cómo yo no me voy a sentir seguro si Dios me habla, me enseña y me guía? La Biblia es importante porque la Biblia es la puerta para entrar a la presencia de Dios. Y si tú quieres cuidar tu corazón, es importante que tengas un contacto continuo y cercano con la Escritura. No para leerla intelectualmente, sino para introducirte a la presencia de Dios. Si tú estás seguro en Él, Satanás sabe que quizás en medio de lo que tú sientes no te va a tomar, pero Él puede rodearte. Y la mejor forma de que tú puedas vivir limpio y santificado y consistente en Él es con la sabiduría que encuentras en esa misma Biblia. No es simplemente exponerte a la Biblia, no es simplemente buscar la presencia de Dios, es que tú necesitas la sabiduría de Dios para tu propia vida. Porque si tú eres un hombre que está buscando vivir santamente, pero tienes hábitos que te exponen, entonces, no pues... Si eres una mujer que quiere cuidar sus pensamientos, pero en medio de todas las cosas, eres una persona que se resiente en el corazón y no guarda lo que están pensando y no tiene un hábito para descargar lo que piensa, entonces, no pues, la falta de sabiduría te va a exponer al mundo. Por esa razón necesitamos no solo leer la Biblia, sino entender cómo aplicarla a nuestra vida. La sabiduría es el conocimiento aplicado a nuestra vida para ver los frutos. El mundo literalmente está buscando acecharnos y Dios ha dejado su palabra y todos sus consejos para cuidarnos de esa manera. Nosotros necesitamos sabiduría para cuidar mi entorno y cuidar mi corazón, porque Satanás sabe por dónde va a ir. Y si abiertamente nosotros cuidamos nuestra vida y tenemos gente que abiertamente nos va a atacar, pues Jesús dijo que sigamos orando. Porque la oración es lo que nos va a poder mover y cuidar en medio de todas las tentaciones que nosotros tenemos. Es más, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando Satanás sabe abiertamente que no puede mover más tu corazón, que tú estás viviendo de forma sabia, él va a atacarte de otra manera y quizás esas son las maneras más difíciles y se merita mucha fe para esto. Y si hay algo que tú necesitas en ese momento es orar. Porque lo que tú no vas a poder hacer, Dios sí lo puede hacer.
Y el cuidado que Él puede tener de ti va mucho más allá de lo que tú pudieras planificar y orquestar para que no te suceda nada, porque hay cosas que van más allá de ti. Es indispensable que detrás de eso tú puedas entender que estás en medio de una guerra. Y si tú intencionalmente no te cuidas, vas a caer. El reino no es para personas que están vacilando, que están inconstantes. Jesús no lo dijo de mejor manera cuando Él habló directamente de una forma muy clara en Mateo capítulo 16, versículo 24. Él dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice lo siguiente. Si puedes buscarlo, por favor, dice Mateo capítulo 16, versículo 24, dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando nosotros leemos estas palabras fueron dichas después de que Jesús le llamó la atención a Pedro y antes de que Jesús elogiara a Pedro. Cuando Jesús le habla a Pedro y le pregunta abiertamente quién es él, o bueno, le pregunta a todos los discípulos, Pedro es el que se adelanta y le dice: si tú eres el Hijo del Dios viviente. Y detrás de eso Jesús elogia a Pedro, y después de eso Jesús les comienza a mostrar a ellos que después de reconocerlo como Dios, lo que tienen que saber es que la vida cristiana no es sencilla, y Él va a dar el ejemplo porque tiene que sufrir la cruz. Y de pronto Pedro intenta decirle: no, que eso no pase. Y eso no es lo que ha planificado Dios. Definitivamente aquí hay todo un tema, pero Jesús tenía claro lo que tenía que suceder. Perdón. Y en medio de todas las cosas que van sucediendo y van pasando, hay diferentes elementos que Jesús les va a dejar claro a los discípulos. Y lo primero es decirles: ¿sabes? Si tú me quieres seguir, si quieres ser mi discípulo y quieres venir en pos de mí, niéguese a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Porque abiertamente estas son las cosas que yo espero que mis hijos puedan hacer. Cuando Jesús dice negarte a ti mismo, significa entregarte en total, completo cuerpo a Dios y tu voluntad dejarla a un costado para hacer la voluntad de Dios. Tú no puedes seguir a Dios si en medio de todas las cosas que van sucediendo priorizas lo que tú deseas hacer en vez de lo que Dios quiere hacer contigo. No es sencillo, definitivamente, pero si tú vas a seguirme, vas a tener que negarte a ti mismo. Lo segundo es tomar tu cruz. Bueno, en algún momento hemos escuchado acerca de qué es esto, ¿no? Tomar tu cruz significa estar dispuesto a sufrir padecimientos y quizás hasta el martirio por causa de Jesús. No por tus pecados, no por tus malas decisiones, sino por Jesús. Cuando nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús, tenemos que saber que Jesús, las pisadas de Jesús tienen pisadas y tienen una raya al costado de la cruz que le ha venido cargando. Y nosotros, si vamos a seguirle, vamos a tener que tomar esa cruz. Y esa cruz significa que a veces algunos no van a estar de acuerdo con lo que nosotros queremos hacer y van a juzgarnos. Que algunas personas no solo no van a estar de acuerdo, sino que no solo nos van a juzgar de palabras, sino que intencionalmente nos van a hacer daño. Y eso significa que habrá un precio por seguirle. Si tú quieres seguir a Dios, no es sencillo, necesitas ser determinado porque hemos de pagar un precio. Y es interesante darte cuenta que no importa qué tan buena haya sido tu vida, Dios siempre ha diseñado la vida cristiana para poder entender que hay un precio que pagar. No importa si tus 10 generaciones antes eran cristianos y has vivido en la iglesia y has nacido en medio de agua bendita, hermano. Igualito vas a darte cuenta que habrá un precio que pagar. Y te puedo asegurar que las personas que quizás han tenido todo a su favor o menos a su favor, van a reconocer que siempre hubo un precio que pagar. Porque al final implica seguirle. Y Jesús dijo en ese verso: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguirme significa abiertamente vivir las enseñanzas de Jesús. Vivir como Él, tener el carácter de Él y su imagen, la misma piedad que Él mostró. Y es curioso porque lo que Jesús está diciendo en este momento, de una forma muy clara, en la lectura tú te puedes dar cuenta, es que primero Jesús les dice quién es Él.
En las primeras partes de esos versos tú te vas a dar cuenta que Jesús es mostrado como el Hijo de Dios. Pero luego Jesús nos comienza a hablar de cómo seguirle. Y eso significa negar tu voluntad, pagar el precio y seguirle. Pero lo tercero que tú puedes ver más abajo de esos textos, que el tiempo no nos daría para poder ver, es qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? Porque si tú sigues leyendo el siguiente verso, dice que aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? Exacto. Porque hay una cosa en juego, y con eso terminamos. No está en juego tu sueldo, no está en juego tu cuerpo, no está en juego tus hijos necesariamente, está en juego todo, tu vida, todo en particular. Y cuando nosotros ponemos en la mesa la opción de obedecer o no obedecer, estamos poniendo en juego toda nuestra vida. Porque algunas decisiones que nosotros tomamos para nosotros mismos, no sabemos el alcance de esas decisiones, la trascendencia de lo que significa desobedecer a Dios en un momento, o obedecerle también. Cuando nosotros vemos a Jesús empujarnos a nosotros a renunciar a nuestra voluntad y vivir para Él, Él lo que nos está diciendo es: permíteme conducir tu vida para fructificarla. No estamos hablando que no habrán problemas, es que Él hará cumplir su verdad y sus propósitos en medio de lo que Dios ha prometido en su palabra, porque Él honra su palabra. Seguirle implica estar determinado a poder vivir una vida que a Él le agrada. Y Dios sabe el costo que nosotros pagamos cuando de pronto decidimos elegir a Jesús y una vida en Él, que una vida lejos de Él y quizás con muchas cosas. Jesús sabe muy bien el costo que pagamos por vivir más santamente, que a veces nos sintamos ansiosos o que a veces algunas personas no entiendan por qué no tenemos algunos hábitos que ellos tienen, que nosotros podamos tener la presión de que hay familias que no comprenden las decisiones que estamos tomando por amar a Dios, porque ellos nunca harían esas cosas, porque no aman a Dios. Y algunas preocupaciones que nosotros tenemos, que el mundo no se preocupa porque ellos ni siquiera consideran que están en un campo de batalla, pero tú sí estás en un campo de batalla. Jesús sabe la ansiedad con la que nosotros entramos a dar pasos de fe y la preocupación con la que a veces asumimos retos económicos o posiblemente de tiempo por nuestros propios hijos o por nuestro propio cuerpo. Porque Dios sabe muy bien lo que estamos pensando. ¿Y sabes qué es lo más interesante de eso? Hay un consuelo que puede traer su palabra a nosotros, y es que Dios es bueno. ¿Tú sabes qué significa eso? Que Dios es bueno. Que es bueno. Que Él nunca va a permitir nada malo para ti. Y que no estoy diciendo que tu vida va a ser perfecta. Es que habrán situaciones difíciles y complicadas. Pero el final de todos esos sucesos siempre va a producir algo bueno en ti. Todas las cosas que Dios permite en nuestra vida, dice la Biblia, les ayudan a bien a aquellos que han sido llamados para sus propósitos. Y nosotros cuando vamos a Dios y le creemos y estamos dispuestos a obedecerle, necesitamos estar determinados, necesitamos tener fe para dar esos pasos. Sean pasos pequeños, sean pasos grandes. Porque los determinados son los que encuentran su lugar, su posición en el reino de Dios. Si tú vas al final del texto de esta parte en Mateo capítulo 11, versículo 16, quiero terminar con esto solamente. Vas a percatarte que Jesús tiene una opinión acerca de la generación de aquel entonces. Dice, Mateo 11, 16, dice: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando nosotros leemos estas palabras, Jesús está refiriéndose a lo que las personas terminaban de opinar de los profetas que Dios había levantado, de los hombres que Dios había levantado para llevarlos a hacer su voluntad. Y esta parte es muy importante, porque muchas veces nosotros podemos actuar de la misma forma para no hacer lo que Dios nos pide. En este momento Jesús está describiendo la generación de ese tiempo, como niños engreídos que se iban al mercado a jugar,
Hay todo un contexto en esto, pero el tiempo no me da. Y lo que va a suceder es que él está hablando de estos niños que están jugando en las plazas cuando de pronto era día de reposo y ya no había mucho movimiento y jugaban en ese lugar y de pronto se les pone un ejemplo como que ellos se les estaba presentando un tipo de juego y no querían y de pronto el otro tipo de juego y no querían y eran como niños caprichosos que ni una ni otra cosa querían porque lo que en realidad sucedía en su corazón es que no querían hacer lo que se les estaba pidiendo. Y en este momento Jesús está diciendo que estos líderes religiosos y el pueblo en sí mismo muchas veces renegaba de lo que Dios había traído a sus vidas. Dios había levantado a Juan y decían que era un loco endemoniado. Dios había traído a Jesús y lo criticaban porque él amaba a las personas y comía con las personas pecadoras. Ese Jesús era el Hijo de Dios. Lo terminaron crucificando por su propia necedad. Y cuando nosotros hablamos acerca de eso, es que algunas personas nunca crecen, nunca avanzan porque ponen excusas. Y a veces esas excusas no están exactamente en su propia vida, sino en sus autoridades. A veces son los líderes de la iglesia los que tienen la culpa de que yo no crezco. A veces no son los líderes de la iglesia, es mi esposo porque yo no crezco. A veces es mi papá y por eso yo no crezco. A veces es el presidente, por eso mi empresa no crece y yo no hago lo que tengo que hacer. Y rompo las reglas. Lo que Jesús está intentando dejar muy claramente es que si tú eres consciente de que me debes seguir, ya conoces la ruta y sabes lo que tienes que hacer, deja de comportarte como un niño caprichoso y obedece. Y haz lo que debes hacer. Y sé consecuente y determinado para hacer mi voluntad. Van a haber un montón de cosas que puedes ponerlas como excusas. Pero en realidad, si tú me quieres seguir, tendrás que tener una espiritualidad proactiva, literalmente, para poder hacer lo que Dios nos pide. Nosotros somos frágiles, nuestra mente muy rápido se puede ir por un lugar o por otro, pero Dios nos reta a vivir una vida de obediencia. Y como Juan el Bautista, y como el mismo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros hemos sido llamados también a darle a Dios lo que Él se merece. Vamos a orar. Ahí donde